Hay una versión doblemente viciosa, heredera de los monetaristas, que es la desarrollada por la teoría de la escuela de las llamadas expectativas racionales. Los teóricos de las expectativas racionales, que se agrupan en el último cuarto del siglo pasado, en torno a la llamada nueva macroeconomía clásica, desarrollan un análisis según el cual los agentes económicos son como si dijéramos unos superhombres y supermujeres que son capaces de hacer predicciones correctas y exactas de todo lo que va a suceder en base a la información que ven en el mercado. Con lo cual, según estos teóricos, no importa lo que hagan los gobiernos o que se inyecte inflación o expansión crediticia, etcétera, los agentes económicos prevén de manera exacta todo lo que va a pasar y, por tanto, todas las políticas económicas expansivas, de expansión crediticia, etcétera, son incapaces de afectar a la producción real o al empleo. Ni que decir tiene que los teóricos de las expectativas racionales casi son, digamos, la quinta esencia del error a la hora de entender lo que pasa en economía. Para ellos el mercado es redundante, es innecesario, porque los agentes económicos son casi omniscientes y son capaces de predecir exactamente lo que va a suceder. Pero por las mismas razones que explicaremos que el socialismo es teóricamente imposible, y la razón básica es que es imposible que el órgano central de planificación se haga con la información necesaria de primera mano que tienen los agentes económicos de a pie para dar un contenido coordinador a sus mandatos, los teóricos de las expectativas racionales cometen el mismísimo error, pero invirtiendo quiénes son los supuestamente omniscientes. Ahora serían los agentes económicos de a pie, es decir, todos nosotros, millones y millones de seres humanos, los que, punto número uno, seríamos capaces de tener una teoría exacta y ponernos de acuerdo sobre la teoría correcta del ciclo económico. Es decir, toda la humanidad debería de pasar por mis clases, leerse mi libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos y todos estar convencidos de que lo que produce el ciclo es lo que yo he explicado en clase. Eso es lo primero que exigen los teóricos de las expectativas racionales. Pero no contento con eso, también exigen que además no solo estén todos de acuerdo con la teoría correcta del ciclo, que no les quepa a ustedes ninguna duda que la teoría correcta del ciclo es la que yo explico, y no la que explican los monetaristas y los keynesianos. No contento con esto, los teóricos de las expectativas racionales además exigen que todos los agentes económicos dispongan de la información de primera mano que les permita conocer exactamente el cómo, el cuándo y el de qué manera se van a producir los diferentes puntos concretos del ciclo. Y esa es una información, queridos alumnos, que es imposible de obtener. Entre otras cosas, yo como profesor de economía no la tengo. Como científicos de la economía podemos saber en términos formales cómo funcionan los procesos de mercado y de qué manera, por ejemplo, la expansión crediticia distorsiona las decisiones de los empresarios, genera malas inversiones y luego ineludiblemente se descubre por el mercado y surge una crisis financiera primero y luego una recesión económica. Pero lo que no sabemos es el cómo, el cuándo, los detonantes concretos. Si yo lo supiera, queridos alumnos, no sería profesor de economía de ustedes, sería multimillonario. Ese es un conocimiento empresarial que se genera de primera mano por los empresarios día a día en el mercado, que está disperso entre la mente de los miles de millones de seres humanos que constituyen la humanidad y que continuamente está siendo creado ex novo. Pues fíjense, lo que los teóricos de las expectativas racionales exigen es no solo que tengan un conocimiento en términos formales o científicos de lo que de verdad produce el ciclo, lo que enseñamos en clase, sino además disponer de ese conocimiento de primera mano que continuamente están generando los empresarios, lo cual es totalmente absurdo e imposible. Es más, aun admitiendo efectos dialécticos, que yo pudiera convencer a todo el mundo de que mi teoría es la correcta, que la es, y además que todo el mundo pudiera tener un conocimiento exacto de lo que va a pasar, cómo, cuándo y de qué manera, aún así se seguiría produciendo el ciclo. Porque lo que no podemos considerar es que el mercado sea redundante, es decir, que sobre el mercado, que podamos meter sus datos en un ordenador y ya nos salga a la velocidad de la luz el resultado. El mercado es un proceso social de creatividad y descubrimiento. Y aunque todos tengamos la idea correcta desde el punto de vista teórico de cómo evoluciona el ciclo y un conocimiento de primera mano sobre la información práctica que se genera, si pensamos que podemos salirnos a tiempo antes de que se produzca la debacle, claro que aceptaremos el dinero creado de la nada por el sistema bancario. Nos podemos ganar mucho dinero comprando a precios antiguos y vendiendo en bolsa o los correspondientes bienes de capital cuando tengan precios altos antes de que se produzca el desmoronamiento bursátil. Luego, a caballo regalado, como digo en el libro,
dinero regalado a tipo de interés cero, como ha estado en los años pasados, o incluso negativo, no se le miran los dientes. Yo le echo mano. Claro que he ido a las clases del profesor Huerta de Soto y sé que esto va a terminar como el rosario de la aurora, pero que me regalan el dinero, voy a comprar estos bienes y yo que no tengo un pelo de tonto me voy a salir a tiempo, que es precisamente, acuérdense, lo que hizo ese economista irlandés que recaló en España y terminó siendo banquero en París, que se llamaba Ricardo Cantillon. Él tenía un buen conocimiento de la teoría, también un conocimiento de primera mano de lo que estaba pasando con la burbuja piramidal de John Law en la Francia del regente, Felipe de Orleans, y se supo salir a tiempo. Luego, incluso admitiendo efectos dialécticos, que se den las hipótesis absurdas e irrealizables de los teóricos de las expectativas racionales, claro que la inyección monetaria distorsiona la estructura de precios relativos, porque mientras no consideramos que el mercado como una especie de mecanismo automático que funciona a la velocidad de la luz, es decir, no consideremos que el mercado es redundante o innecesario como proceso social de descubrimiento, múltiples agentes económicos pueden ganar mucho dinero, si es que saben salirse a tiempo. Ahora bien, al igual que sucede con la ecuación de intercambio que acabamos de criticar de los monetaristas, hay un pequeñísimo fondo de verdad en la teoría de las expectativas racionales, que reconoce Mises en su análisis, y dice que en la medida en que los diferentes agentes económicos, una vez a lo largo de su vida y otra, sean víctimas de un proceso de expansión crediticia iniciado por la banca que les lleva a invertir mal y luego pues las pasan canutas para reestructurar sus negocios y es que nos arruinan, ya a la segunda o la tercera dicen, tate, antes de lanzarme voy a ver si esto hay algún indicio de que tenga un origen de inyección monetaria o de expansión crediticia, y me las van a tener que convencer mucho para que yo acepte a la segunda o tercera vez crédito barato. Luego, esto explica que, como decíamos el otro día, cuando se produce un proceso de expansión crediticia, el mercado tiende a descubrir enseguida los errores y se producen los 6 efectos que paralizan y dan lugar al desmoronamiento, lo malamente invertido, empezando por una crisis financiera. Decíamos que eso se puede detener inyectando más dinero, dando más alcohol al borracho, pero a costa ¿de qué? De posponer temporalmente que llegue la recesión, a costa de que luego cuando llegue sea inexorablemente mucho más dura, porque sobre unos errores de inversión se solapan otros. Y poníamos el ejemplo de lo que sucedió en la crisis del 2001, que se abortó como consecuencia del ataque al World Trade Center. ¿Se acuerdan? Pues bien, cada vez hay que inyectar más y de manera progresivamente creciente expansión crediticia para mantener la burbuja. Y esto de alguna forma recoge el pequeño fondo de verdad que tiene la teoría de las expectativas racionales. Y es que los agentes económicos no son tontos, terminan aprendiendo y al final hace falta siempre una inyección monetaria progresivamente acelerada o creciente que pille por sorpresa a estos agentes económicos y de alguna forma posponga el desencadenamiento de los 6 efectos que ponen fin a la burbuja. Lo que los teóricos monetaristas piensan, y en general, y los de las expectativas racionales en particular, es que el dinero es neutral. Para ellos piensan que el dinero es neutral, es una especie de velo y que no afecta a la economía. Y lo que nosotros estamos viendo aquí es que la concepción temporal del proceso productivo y la correcta comprensión del dinero conecta a través de ese puente que es la teoría del capital, el lado real de las inversiones reales de los empresarios con el lado monetario. Y la conclusión a la que llegamos es que el dinero jamás es neutral, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. No es neutral a corto porque se inyecta el dinero e induce una inversión errónea, ni a medio ni a largo, porque aunque se produzcan todos los efectos y se descubra que es un error la inversión, la estructura productiva que queda, una vez que se reestructura, se despide a los trabajadores, tratamos de digerir los errores, etcétera, es muy distinta a la que habría habido si no se hubiera inyectado esa masa monetaria artificial procedente del sistema bancario que actúa con reserva fraccionaria. Jamás el dinero es neutral. El dinero, por el contrario, tiene una fuerza impulsora. No cabe concebir, además, una unidad monetaria que no tenga fuerza impulsora. Un dinero neutral es que ni siquiera sería dinero, porque lo que caracteriza al dinero es que es una capacidad adquisitiva que tienes en el bolsillo y que cuando compras modificas algo de la realidad. En términos reales cambian las cosas. De ninguna forma el dinero es neutral, como piensan estos teóricos macroeconomistas de la escuela monetarista.